Les voy a invitar, por favor, a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver del 17 hasta el 25. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y si me invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por seguirnos hablando, porque sabemos que tú siempre tienes palabras de vida. Tu palabra es vida, es eficaz. Su palabra es todo para nosotros. Es la verdad. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que obre en cada uno de nosotros para poder recibir bien esta palabra y aplicarla también bien a nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y gracias por usarme, Espíritu Santo, para gloria y honra tuya. Amén y amén. Bueno, el título que Dios me da para esta enseñanza es Obedeciendo a la verdad. ¿Cómo es el título? Obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. Aquí vemos que Jesucristo aprendió obediencia. Dice en el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cuántos de aquí sabemos que debemos ser obedientes? Pero no debemos ser obedientes a todo, ¿o sí? ¿A todo debemos ser obedientes? ¿Debemos ser obedientes a qué? A la verdad. Porque hay personas que son muy sometidas, muy obedientes, pero si sea bueno o sea malo, obedecen. No está bien. Tenemos que aprender a ser obedientes solo a la verdad. Y solo lo lograremos con Cristo y con su Santo Espíritu en nosotros, para que podamos andar en la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La verdad es Cristo. Y si Cristo es la verdad, Cristo también es la palabra, como quien dice que la palabra también es la verdad. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo hablando de la palabra, y la palabra es Jesucristo. Y si Jesucristo es la verdad, la palabra es la verdad, y Dios es la verdad. No hay otra verdad fuera de Dios, ni de Jesucristo, ni de su palabra. Dios es el único, su palabra, Jesucristo, el que tiene la verdad absoluta. Amén. Tú puedes ir al médico y te diagnosticaron X o Y cosa que tienes, y que es de por vida, y que se va a morir de eso. Pero ¿quién tiene la palabra final, la verdad absoluta? Dios. Esa es una verdad, pero la verdad absoluta es de Dios. Es de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él no quiere que nosotros dudemos de lo que Él dice. ¿Por qué
a veces se duda porque se piensa que Dios es como el ser humano. O sea, que a veces se duda de lo que dice la persona, porque dice una cosa y hace otra, ¿cierto? Entonces, luego usted no dijo y ¿por qué hizo otra cosa? Usted dijo y no cumplió, usted dijo y no, se puede perder mucho la confianza en las personas debido a que no tienen palabra, que no hacen las cosas. No se puede confiar de que lo que diga sea la verdad. Pero ¿será que en Dios sí se puede confiar? ¿Será que Dios dice mentiras? ¿Será que Dios defrauda al ser humano? ¿Será que Dios nos falla? Es que Dios me falló, ya no confío en Él. ¿Sí? Jamás. Algunos pueden llegar el diablo a hacerles pensar que Dios le falló. Jamás Dios falla, el que falla es el ser humano. Y cuando falla le echa la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver, porque Él es perfecto, sin mancha. Él no comete fallas. Él es la verdad y lo que Él dice, así es, y punto. Entonces aquí Dios sencillamente nos está diciendo: quiero que tú aprendas a obedecer a la verdad, o sea, a Dios, su palabra, a Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú obedecerás a la verdad. Seremos probados por la verdad, ¿cierto? Hay muchas cosas que tal vez Dios nos va a decir que nos va a costar, porque hay otras autoridades que tal vez nos debemos someter, pero Dios y su palabra está por encima de todo. ¿Cuánto lo creen? El apóstol Pedro tuvo que ser azotado porque le prohibieron predicar de Jesucristo. ¿Él obedeció a eso? Pero fue la autoridad la que le dijo eso. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos obedecer a algo que va contra la verdad. Amén. El que obedece a algo que va contra la verdad se dejó seducir, se dejó llevar por un camino torcido, malo. Pero si yo estoy obedeciendo, sí, yo como estoy obedeciendo, te merezco muchas bendiciones, sí, pero usted obedece a todo, tanto a lo bueno como a lo malo. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo, le dice el Señor a una persona así. Pero nosotros que tenemos a Cristo no somos así, ¿cierto? Amén. Solo obedecemos a la verdad. Que me debo someter a mi esposo en todo, como a Cristo, dice. ¿Qué quiere decir eso? En todo, en la verdad. Si tu esposo te llega a decir algo que va contra la verdad, contra Cristo, contra la palabra, ¿qué debes hacer? ¿Someterte? ¿Obedecer? No. Ahí es donde nosotros tenemos que decir: ahí somos probados. ¿Será que yo soy capaz de resistir hasta ultrajes por obedecer a la verdad? ¿Cierto? Que mi jefe me diga que no estoy. Y si yo no digo eso, me pueden hasta echar. ¿Qué debo hacer, Señor? Dios, ¿qué nos dirá? Obedece a la verdad. Yo estoy por encima de tu jefe. ¿Eh? Yo estoy por encima de cualquier autoridad. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, que va a quedar sin trabajo. No. Si tú obedeces a la verdad, recibirás respaldo y recompensa de Dios. Porque Él recompensa a los que le obedecen. Amén. Jesucristo mismo tuvo que padecer para ser obediente, ¿cierto? Padeció. Vamos a leer en el libro de Hebreos 5. Vamos a leer el versículo 7 a 8, del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Cristo será el que padeció por obedecer a Dios? ¿Será que algunas veces nosotros tendremos que padecer un poquito por obedecer a Dios? ¿Será que hay veces que no queremos padecer? Y al contrario, me acuerdo una vez una mujer que me dijo, yo hice eso porque mi esposo me dijo y la Biblia dice que me iba a someter a mi esposo. Yo me fui a tabernear con él y a tomar y a rumbear porque es mi esposo, yo no podía, yo me sometí. No dicen que uno no está sometido, pero es la verdad, tienes que obedecer a la verdad. Amén. Si esos pretextos, esos son pretextos. ¿Será que Dios se agradó de esta mujer? Para nada. Ella piensa que está en obediencia y Dios dice, estás en desobediencia. ¿Fuiste probado? Y no pasaste. Hay cosas que Dios también nos va a decir que de pronto nos va a costar mucho hacer, como a Cristo. Dice que hasta las lágrimas, y hasta le salían lágrimas de qué? De sangre. Y decía que dijo el Señor Jesucristo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En pocas palabras, yo quiero más bien es obedecerte a ti, porque sé que obedecerte a ti es lo mejor. Y Jesucristo dijo, yo no hago mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo de obediencia. Y fue tanto que Él obedeció que padeció hasta la muerte, para darnos salvación a todos los que le obedecemos. Amén. Entonces, acordémonos de obedecer siempre a la verdad. Hay muchas circunstancias en la vida en las que podemos terminar obedeciendo a cosas que no son. Y uno pensando que está súper bien. Abraham, Dios le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Pero una vez que le iba a sacrificar, Dios lo detuvo. Dijo, ya sé que tú me temes, que me hables. Por encima. ¿Qué le pasó a Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Voy a leerles para que el libro de Jueces, capítulo 6, 25 en adelante, que trataría de leer todo el capítulo, pero vamos a leer del 25 en adelante, donde Dios se le aparece a Gedeón. Primero se le apareció y le dijo, Aarón, esforzate valiente, yo te escogí a ti para librar a todo el pueblo. En fin, le dice, pero después se le vuelve a aparecer en la noche y mire lo que le dice Dios el 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por las familias de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se indignaron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él,
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Cuántos saben que la idolatría es una de las cosas que más abomina a Dios? Y no permite nada de idolatría. Y nos puede llegar a decir: yo quiero que tú derribes la idolatría que hay en tu casa, en tu vida. ¿Qué le pasó a Gedeón? Dijo: quiero que tumbes ese altar a Baal y esa también estatua de acera. ¿Sabe cuál es la estatua de acera? Es la misma Virgen de hoy en día. Es muy parecida. No es que sea igualita, pero es parecida. Y ahí la han tomado hasta haber llegado hasta estos tiempos. Cualquiera mira a la Virgen María, no es la Virgen María, no es una falsa del diablo, una farsa del diablo, que le hace creer a la gente que no conoce al Señor, que no conoce la verdad, que la Virgen, esa es la Virgen María. Amén. Y este hombre Gedeón va y destruye ese altar a Baal y destruye esa estatua de acera. Hagan de cuenta hoy en día que Dios te mande a hacer eso. ¿Será fácil hacerlo? Imaginémonos a Gedeón. Él sabía: si yo derribo eso, vienen los del pueblo y me matan, y la familia de mi papá vienen y me cogen y me... Y eso fue lo que pasó. Y me saquen que lo queremos matar. En esa época era... Hoy en día no es así. Por lo tanto, en algunas partes sí. En el campo es así. Pueden llegar hasta... Pero una orden de esas, obedecerla, es fácil, ¿cierto? ¿Cuántas órdenes nos puede dar Dios que hasta van contra la autoridad? Pero que haya sido Dios, ¿no? Dios nunca te va a mandar a destruir algo que no que sea bueno. Siempre te va a mandar a destruir algo de maldad, de pecado. Destruye la pornografía que hay en tu computador, destruye ese anatema que hay en tu celular. Quiero que quites esas imágenes que hay en... Un ejemplo: jamás Dios me va a pedir rompa el televisor, pero sí que destruya lo que hay. Esos programas no quiero que los vuelvas a ver. ¿Tienes CDs piratas? Destruyelos todos. Pero yo los puedo revender o regalar. No, Señor, destruye todo. Y que comprarás CDs originales, porque así soy yo, dice el Señor. Yo no soy de los que te da para comprar cosas chiviadas. Yo soy la verdad. A mí me gusta lo honesto, lo transparente, dice el Señor. ¿Cuántos creen eso? A mí Dios me dijo: quiero que destruyas la música. Cuando yo me convertí, tenía música de ¿cómo es que se llama este rockero? Led Zeppelin. ¿Alguna vez lo escucharon? Kiss, ¿no? Bonita música, ¿no? Michael Jackson tenía toda esa música, y el Señor me dijo: quiero que destruyas todo eso, no que lo regales, no que lo guardes y nunca lo vuelvas. Quiero que destruyas. Orden divina. ¿Qué hice? Yo estaba recién convertido, apenas llevaba una semana de convertido, y a la semana de convertido yo fui, cogí los CDs, los discos, porque tenía todavía, y lo cogí y lo destruí con rápido. Y cassette, tenía varios cassettes. Cualquiera me dirá: este
se volvió loco, se fanatizó. Mire, ¿usted dónde está yendo? Es que Dios me dijo así, Dios le dijo, cuento chico. Pero yo como no lo hice a luz de que nadie lo vea, tenemos que ser ¿qué? Prudentes. ¿Cierto? Allá a mitad en la calle, se está rompiendo el anatema, que esto no quiero que lo destruyera. Ah, ¿sí? ¿Qué pensarán? Este es el loco, ¿cierto? Tenemos que saberlo hacer con prudencia, con sabiduría. Pero al hacerlo, tal vez nos llamen locos. Tal vez los de nuestra propia familia digan, ¿usted qué le pasa? ¿Cierto? ¿Se enlocó? No, es que Dios, sí, Dios le dijo, ¿cómo no? Tal vez recibamos mucha oposición, pero aunque reciban mucha oposición, obedece al Señor. Y cuando Dios dice algo, es la verdad absoluta. No tengo por qué cuestionar lo que Él dice. Y entonces aquí es donde viene el razonamiento. Donde las personas razonan lo que Dios dijo porque les parece ilógico, loco, o imprudente, o cualquier otra cosa. Y yo no creo que eso sea de Dios. ¿Ven? Pero si tú estás seguro que fue Dios el que te habló, hazlo. Que tendrás el respaldo divino. Gedeón tuvo el respaldo divino. A tal punto que a través de Gedeón destruyó a todos los amalecitas, eran sus enemigos. Dios usó a Gedeón para poner. ¿Y qué hizo? Fue tumbar ese altar y colocar el de Jehová, el de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Posesionarnos y colocar en el altar de Dios, donde no hay imágenes, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. No hay imágenes, ni a hombres. Amén. Entonces, sencillamente, ¿cuántas cosas te habrá dicho Dios que hagas? A mí me dijo, quiero que cierre, que tenga un negocio, ciérralo y ven y sígueme. ¿Y con qué voy a vivir? Sígueme. Ah, y todo lo que tienes, regálalo y sígueme. ¿Sí? Por eso digo, obedecer a la verdad, algunas veces es fácil. Cuesta. Algunos no han entendido porque no les ha tocado, o no han querido obedecer, o se hacen como los gorditos. ¿Y cómo hago para solucionar esto con mi esposo? Destruye ese anatema. ¿Cuál? Yo que voy a hacer eso, ¿no? Ahí se quedará hasta que. Mira un leproso, un oficial del ejército, enemigo, donde tenían esclavos al profeta, a Eliseo, y le dice, manda el profeta que él es el único que te puede sanar. Y el profeta que quiera salir, dile, le dijo al siervo, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. ¿Yo por qué no voy a obedecer a eso? Este fue y dijo, yo pensé que cuando llegara allá, él iba a salir, el profeta, me iba a poner su mano, y mire, el lepra se iba a caer. ¿Se iba a quitar? No, solo 20 zambullas 7 veces en el río Jordán. ¿No? ¿Qué? ¿Y por qué en el Jordán? ¿Por qué en otro río? No lo hago. ¿Cuántos queremos obedecer a la verdad? ¿Es fácil? ¿Cuántos falsos profetas hay? Falsos pastores. ¿Yo cómo creo? ¿Yo cómo hago, Señor? Para no estar obedeciendo a cosas que tal vez no son. Porque algunos se alarpan. ¿Se acuerdan los que, personas que han muerto porque Dios les dijo, porque el profeta les dijo, el fin del mundo ya viene, Dios me mostró que ya viene Jesucristo? Entonces vendan todo, vamos al campo, allá porque allá es donde vamos. Y hasta algunos todos se suicidaron. ¿Saben por qué? Porque no conocían la verdad. No puedo obedecer a esas cosas. Así sea el pastor. Si yo como pastor les digo algo contra la verdad, se no tienen por qué obedecer.
Pero es que la Biblia dice que debo someterme a mi pastor, que obedecer a mi pastor. Sí, pero en la verdad que es Cristo, que es la palabra. ¿Amén? Debemos obedecer a la verdad con palabra. Por eso yo siempre les digo acá, cada vez que tú me digas algo debe ser con palabra de Dios. Muéstrame en la palabra, porque son puras emociones. Y cuando me muestres no me vengas con versículos reforzados. Es que algunos vienen con versículos reforzados, como si uno no se fuera a dar cuenta. ¿Amén? Voy a decir un versículo del pastor donde diga salvo. Como aquí se sale, entonces yo me voy a ir. Ya. Mucho cuidado, porque también el enemigo puede engañar. Y uno cree que está obedeciendo la verdad y resulta que está haciendo eso. Engañar. Por eso es tan importante el Espíritu de Dios, que lo oigamos bien. Porque solo podemos obedecer la verdad mediante el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios es una persona que está apta para ser engañada por el enemigo fácilmente, hasta con falsas doctrinas, falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas revelaciones que me soñé, que me dijo, que me... Sí, usted se soñó y usted cree que eso es así. Dios le habló eso, Dios le dijo eso, usted ya comprobó, ya le pidió a Dios que le revele, que le interprete, que le confirme la palabra. Amén. Antes de ponerse a decir cosas, porque se soñó. Es como una mujer que se soñó que el esposo se estaba besando con varias muchachas jóvenes y se despertó. Y me soñé, eso debe ser por algo. Pero ¿yo qué hice? ¿Me da cuenta? Cuidado con eso. Yo quiero que cuando compruebe que sí es verdad y sí como... No. Sino que diga, Señor, yo quiero obedecer a la verdad. Yo quiero obedecer. Yo quiero ser obediente como tú lo fuiste. Y tu obediencia fue tremendamente probada. Ni siquiera abriste tu boca como un cordero que fue al degolladero. Un cordero que no abrió su boca, que no renegó de ellos, sino que antes dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Diga, esto es para valientes. Y yo soy uno de esos valientes. Yo soy valiente. Que me diga Dios, lo haré. A veces hasta nos da como un poco de miedo como Gedeón. ¿Cierto? Que Gedeón no llegó que yo todo contento a hacerlo. Le dio miedo, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Mi esposo una vez tenía una mesa. Están en la dieta de Isaac. Y la mesa que le regalaron tenía unas imágenes, varias imágenes de Pergamino. Y mi esposa empezó a enfermarse, empezó a tomar marica, le dolía tomar mucho. ¿Qué le pasó? A mí me tocaba servir en la iglesia ese día, de bujear. ¿Qué hago, Señor? Si me dijo, sírveme, ve a la iglesia. Y mi esposa, déjame. Ve y me sirve. ¿Te imaginan obedecer eso? ¿Qué piensas? ¿Ustedes se imaginan las retatadas que me gané de mi suegra, de darle por no quedarme? Ay, usted la dejó allá sola y enferma, quién sabe qué tener, hepatitis. Empezaron a decir un montón de cosas trágicas y anule todo. No es la cara de ellos. Decían que ya en el servicio, y dije, Señor, por favor, aquí vine obedeciéndote. Dime, ¿qué pasa con mi esposa? Se me dijo, la mesa, cuando llegues, coge la mesa, subes a la azotea, la partes con un martillo, le echas gasolina y le prendes fuego. Y reprendes todo ataque de enfermedad hacia tu esposa. ¿Ustedes harían eso? Escuchando a Dios, ¿no? Si no escuchan a Dios, al Espíritu de Dios, es complicado. Me fui y llegué, con permiso, estaban ahí todos y eso apenas me vieron. ¿Qué estaba haciendo?
comenzó ya a dormir, le eché gasolina y empecé a reprenderme. Al otro día mi esposa tenía control al médico. Fuimos perfecta. Inmediatamente que yo quedé eso, ella quedó libre. Porque cuando se obedece a Dios, por lo general hay mucha oposición. Tal vez se te van a oponer los más cercanos a ti, los más influyentes a ti, que te van a decir: mi mamá, mi papá o mi hijo, mi hija se volvió loco. ¿O no? ¿Qué le enseñan en esa iglesia? Le digo a estos jóvenes, yo aquí casi llorando, mi mamá ya los tiene estancados. Y esta señora llegó aquí también a decirnos: mire, ¿usted qué le enseña a mis hijos? Porque ellos no me obedecen. Antes eran bien obedientes, yo les mandaba, ¿a qué les mandaba? A cigarrillos y cerveza, mariante. ¿Usted cree que eso está bien? Yo no les estoy enseñando a que les obedezcan a ustedes, ¿no? Estoy enseñándoles que lo obedezcan a Dios. Y Dios está por encima, amén. Obviamente que no sé cómo ellos respondían, porque aquí viene lo bueno. Yo debo obedecer a Dios y enfrentarme a la oposición con reverencia y con mansedumbre. Porque no es la que haya que no voy a obedecer y que y no voy a hacer porque eso es del diablo. ¿Usted cree que eso es reverencia? ¿Eso es mansedumbre? ¿Contestarle así a la mamá o al papá? Pues por algo se pone verdad. No es porque desobediencia, sino por la altanería como le contesta. En cambio, si le dice: mamita linda, mira, te explico. Lo que pasa es que yo no te puedo decir en esto, pues es que es una obra de Dios. ¿Qué cambia? Así le: no, mamá, porque eso es del diablo. Y primero está Dios que usted. ¿Ustedes qué piensan? Es un fanático. Ese sí es un fanático. Se fanatizó. Dios quiere que aprendamos a ser reverentes y mansos. Cuando tengamos que presentar defensa de lo que estamos haciendo, debe ser con reverencia y con mansedumbre. ¿Cuánto lo creen? Pero si tú vienes con altanerías en la misma autoridad te puede coger. Pero si tú vienes con reverencia, con mansedumbre, Dios te respalda. Pero de una manera impresionante, porque Dios dice: Él sencillamente me está obedeciendo. Y hay el que se meta con Él. Porque el que se meta con Él se mete conmigo, dice el Señor. ¿Sí? No necesitamos nosotros pelear con nadie. Que vamos a recibir a esos ultrajes. Que usted no se cree, gracias, yo también te quiero mucho. Dios te bendiga. Amén. Respondemos con bendición, así nos maldigan. Cuando nos maldicen, ¿cómo debemos responder? Con bendición. Fácil hacer eso, ¿cierto? Fácil obedecer. Pero ojo, nuevamente digo, el enemigo también se puede meter por ahí y volver a la persona un fanático, pero fanático. Esos que rompen todo, quitan todo y pelean con los demás. Y eso callan al otro y le va a hablar y dice: no lo sé el nombre de eso, y la cara del otro. Y eso que usted es del diablo. Y eso acá así. Dios mío, ¿a usted qué le pasa? La guerra no es contra las personas. Aunque sí tiene razón que eso es del diablo, no es la manera correcta de hacerlo, porque va a hacer ver el evangelio como algo fanático, algo incorrecto, algo loco. Y aunque sí parecemos locos, tenemos que aprender a ser reverentes y mansos con los demás. ¿Cuántos decimos amén? A menos que yo sea la autoridad y tenga que corregir una desobediencia. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy. El Señor dice que para que nosotros aprendamos a eso tiene que ser a través de su Santo Espíritu. Y a veces el enemigo va a tratar de meternos para darle la cizañita, o sea, se llama el razonamiento. Y empieza a razonar la orden de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que no lo vas a hacer.
sencillo. ¿Recuerdan lo que yo les decía de ese hombre que iba por la autopista y que vio freno en seco? Ya, en una autopista, ¿saben cuánto van en una autopista? ¿Qué velocidad van? Tienen que ir, allá no es velocidad máxima, sino velocidad mínima. Tienen que ir mínimo como a 100 y pico de kilómetros por hora, mínimo. En una autopista en Estados Unidos. Y que yo le diga freno en seco, ya. Espere, esto sí será del Señor. Voy a emocionar. ¿Ven? Pero escuchamos bien a Dios cuando Dios dice algo y dice ya, es ya. No, yo mañana. No, ya. A mí Dios me daba unas órdenes en estos días y yo le decía, no, Señor, también ya. Cuando yo digo ya, dice, amén, Señor. Y hacer lo que me dice. Amén. Se ponga como se ponga, hagan lo que hagan, yo tengo que obedecer a mi Señor. Cuando tenga que dar cuentas de por qué hice estas cosas, lo haré con reverencia y con mansedumbre. ¿Cuánto decimos amén? Para que se den cuenta que lo que yo hacía no era malo, sino al contrario, era destruyendo anatema, maldición, idolatría, que nos puede traer un prejuicio impresionante si no la destruimos. Amén. Y les voy a contar, esta casa, nosotros la recibimos, yo no me di cuenta de algo, hasta cuando ya la recibí, me di cuenta. Y dije, señora, ¿qué hago? ¿Sí ven esto acá? Esto aquí en la mitad tenía una imagen de como una olla de un dios precolombino. Tenía, ¿se dan cuenta? Eso está, ¿cómo se dice? Alto relieve. Y yo cuando digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo que vuelvo a la casa? No me dijo, no, yo te di esto, pero Señor, destruye. ¿Qué? ¿Que destruya eso? Pero Señor, si yo le digo a esta señora, la dueña de esta casa, no es nada idólatra. Si yo le digo que destruya eso, no me va a dejar. Por eso, entonces no vas a decirle nada, simplemente destruye. ¿Ustedes creen que Dios le habló eso? ¿O no? Entonces, ¿qué hice? Con un puntero, lo pulí y le eché una pintadita. ¿Cómo quedó? ¿Sí les gusta cómo quedó? Se nota que había un ídolo ahí. Y se me habló de que Dios, destruye eso y coloca altar para mí. Porque ahora esta casa será un altar para el Señor. Antes era un altar para la idolatría, ahora es un altar para Dios. ¿Cómo les parece? Porque nosotros donde vamos, quitamos las fuerzas del mal. Donde nosotros vamos, pisamos fuerte contra el enemigo, no contra las personas. No, a la dueña iba a decirle, no, para acá, idolatra. ¿Cierto? No, pero yo ¿qué hago? Porque lo único que yo hice el domingo fue poner aquí una cosita acá encima, como para tapar. Y cuando el Señor me dice por la noche, ¿tú qué hiciste? Destrúyeme eso ya. Ya es ya. ¿Ya nosotros? Y lo destruye. Pero Señor, y la dueña, y Señor, destrúyeme eso. No sé, espero que no se dé cuenta cuando venga por acá. ¿Y esto qué hizo? No, que yo fui el que destruí eso. Qué pena, ¿no? Pero mire cómo qué bonito. Pues no le decía las razones por qué lo destruí. A menos que ella pregunte. ¿Cierto? Entonces, notarán ustedes que sí podemos estar en ciertas partes siempre y cuando hagamos caso a Dios. Si Dios me dice que destruya, destruyo.
No es solo ungir, lo unjo y ya. Entonces podemos tener todas las estatuas que queramos, solo es ungirlas y ya. Tengámosla, ¿cierto? Quitar, destruir. Y gracias a Dios, bueno, les digo que hay las casas que le pueden hacer uno a Dios y eso, esto es una de las poquitas que si les contara todo lo que me pone a hacer así, en obediencia a Él. Y Dios cómo se agrada de los que le obedecen. ¿Cuánto les gustaría obedecerle a Dios? Pero tienes que aprender a escuchar bien al Espíritu Santo, porque el enemigo también se puede meter a tus emociones. Yo también voy a ir a destruir allá en mi casa de idolatría a mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de todos, porque el Señor dijo así, cálmese, respire profundo. Puede meter en líos hasta que Dios le dé la orden, hasta que se escuche bien y haga bien todo, porque va a ser bajo la dirección de Dios. Amén. Entonces, qué bonito que ahora aquí se dedicó un altar al Señor y aquí se sacrifican ofrendas al Señor, ya no a la idolatría. Eso se llama ganar terreno al diablo, y es lo que tenemos que hacer todos. Donde vayamos, vamos a quitarle el terreno al enemigo. Él ha ganado un montón de territorio con la idolatría, con eso el Santísimo, idolatría en casi todos los conjuntos. Todo lo que hagan no le tenemos que quitarle. Que me dieron una casa con idolatría, qué bueno, cójala y tumbe eso. Pero es que yo no la hago, vaya y túmbela. Están arriendo. ¿Sabe qué es lo bonito? Que la dueña nos dijo, yo le doy riendo la casa y usted puede hacer, como quien dice, lo que quiera en la casa de los. Te aseguro. Recordar esas palabras. ¿Y usted por qué hizo? Porque usted me dijo que vamos a hacer una innovación de lo que quisiéramos con él. Amén. Y además no se ve feo. ¿O sí se ve feo? No. Amén. Entonces, donde yo veo idolatría, siempre Dios me dice lo mismo, destruye. Y no es porque yo cada vez que veo idolatría estoy destruyendo, no. Siempre espero que Dios, Señor, ¿qué hago? Destruye. Cuando Él me da de orden, inmediatamente lo hago. Porque sé que tengo su respaldo. Amén. ¿Y porque Dios me dijo? Porque esto va a traer beneficio a toda la iglesia. ¿Sí creen ustedes eso? Amén. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a creer. Cuando Él nos dé esa orden, como a este hombre que les decía que Dios le dijo que frenara en seco, frenó en seco, que obedeció a Dios, frenó en seco, frena ya, en seco, y al muchacho ahí, en plena autopista. Y dijo, si ese muchacho, frente al carro, dile que se sube. Y el muchacho sube. El muchacho le dice, oiga, ¿y usted por qué frenó? ¿Por qué? Porque dije, el próximo carro que pase, me le tiro porque me iba a suicidar. Y digo, predícale. ¿Qué tal si yo no tengo esa obediencia inmediata? ¿Qué tal si yo no escucho bien al Espíritu Santo? Mata a ese muchacho. No. ¿Cómo quedaría? ¿Y por qué no lo decía el Espíritu? Yo sí escuché la voz que me dijo frenar en seco, ¿por qué no? ¿Sí o no? Pongamos atención a la voz del Espíritu Santo. Él siempre salva personas, Él siempre nos rescata, tumba el mal para que todos nosotros tengamos bienes. Tuvo que tumbar primero la idolatría para poder darle la victoria a Gedeón. Amén. Si no hubiera caído esa idolatría, es muy difícil la victoria. Amén. Entonces, como su pastor, tengo que dar ejemplo. ¿O no? Ejemplo de que está loco. No, ejemplo de obediencia. De obediencia a la verdad. Y un respaldo tremendo de Dios que siempre tendré por obedecer. Entonces vamos ahora también a mirar en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15.
Mira lo que les decía con reverencia y mansedumbre. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Pero si lo hubiera metiendo para otra muchacha, una mujer, y adulterando con mujer, ahí sí no. Pero porque le tumbó la vida, ¡qué loco! ¿Sí? Lo tratan como si fuera un malhechor, y en lo contrario, lo que se hizo fue un beneficio. Pero cuando lleguen a cuestionarnos, tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo creen ustedes que es reverencia y mansedumbre? Sin miedo, pero con reverencia. La altanería y la soberbia, bueno, porque si usted habla de una autoridad con altanería, va a salir castigado. Así usted tenga la razón. Pero si yo le hablo no con temor, nuevamente, no, con miedo. Háblale sin temor, pero con reverencia y mansedumbre, no con dispuesta a que me llega así, yo le contesto también. Pero es que jefe, usted yo también he visto que comete errores, yo cometí pero yo no he visto a usted cometer peores. ¿Está bien eso? ¿Eso es reverencia? ¿Eso es mansedumbre? ¿O no será más bien uno decir, Señor, úsame, Espíritu Santo? ¿Qué le digo a mi jefe para que él se sienta que yo lo respeto? Que yo sé que él es mi jefe y que debo someterme, y que a pesar de que no le obedezcan esto, lo sigo respetando. Amén. Y él sigue siendo mi jefe. Amén. Aunque haya cometido sus errores, aunque me esté mandando a hacer cosas malas, que él entienda que yo lo respeto, pero que también entienda lo radical y firme que soy en obedecer a Dios. Uno de esos ejemplos que siempre de reverencia y mansedumbre es José. ¿Se acuerdan en la Biblia de José? ¿Se ve que José dio ejemplo de reverencia y mansedumbre cuando lo mandaron de esclavo a Egipto? ¿Será que cuando le decían que adore a sus dioses, que se postren ante sus dioses, él no lo hacía? Pero él no lo hacía, yo no adorar a esos dioses, esos dioses, ustedes son unos... No, él siempre contestó con reverencia y mansedumbre. Y aunque se ganó azotes y insultos, Dios siempre lo respaldó. Dios siempre lo puso en alto, hasta el punto de ponerla a gobernar a todo Egipto. Amén. Gobernar todo Egipto, ¿se imagina? Por obedecer puede que yo padezca un momentico, pero después la gloria y la bendición vienen. Resiste un poquito. Tal vez tengamos que ser insultados un poquito. Tal vez tengamos que agachar la cabeza ante la autoridad porque me está insultando, ante otros que nos están ultrajando. Pero cuando Dios nos permita hablar, serán todos callados. ¿Cuánto lo creen? O sea, porque yo voy a estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y referencia a todo aquel que demande la razón que hay. Y también y teniendo buena conciencia en lo que murmuran de nosotros como malhechores. Mire lo que dice: sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Qué va a pasar con los que trataron de atacarnos? ¿Que cómo quedarán? Avergonzados. Uno tiene que ser firme, uno tiene que pararse, uno tiene que tener carácter, uno tiene que... sí, usted tiene que ser altanero y soberbio. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser soberbio y altanero con la autoridad. Amén. Tenemos que aprender a someternos a la verdad, a la obediencia a la verdad. Una vez me dijo el Señor, cuando estaba en la misión carismática, hijo, dile a la pastora y al pastor
Ellas cogían el bus al frente de la iglesia y en el bus pusieron un letrerito que decía prohibido recoger y dejar pasajeros. Y ellos se paraban ahí con el letrero ahí. Entonces yo le decía, Dios mío, y el Señor me decía, diles, pero no, yo cómo les digo. Entonces me dijo el Señor, pero se lo vas a decir a solas y con reverencia y mansedumbre. ¿Cómo? A solas, no adelante para la iglesia. Pastor, una pregunta. Yo quiero decir algo de parte de Dios. ¿Usted cree que eso está bien? Esa persona puede ser corregida por Dios y por la autoridad que está. Y aunque tenga la razón, ¿qué? Tenemos que aprender a ser reverentes y mansos, sabios. Yo me dijo, dile, fui y le dije. Ese carro. Bueno, si es que Dios me dijo que le dije nada. Y hasta con porción bíblica. No les digo que a mí me enseñaron que cada vez que yo hable de parte de Dios, le dé la palabra de Dios. Que es que hemos enseñado esto, pero sí han aprendido. Sí hemos aprendido, ¿cierto? Y cada vez que es que me voy, ¿por qué? Es que me quiero ir, pero Dios te dijo, ¿dónde te dijo? Muéstrame. No. Yo los bendigo porque es mi función bendecir. Amén. No sin palabras, digo puras funciones. Amén. ¿Hasta cuándo vamos a aprender a obedecer a la verdad? No importa si tengo que padecer ahí, me quedo ahí. Amén. ¿Por qué? Porque yo obedezco a la verdad. Dios, no a mis emociones. Yo quisiera correr, si es posible pasar en esta conclusión, dice que no. Quédate ahí, haz mi voluntad, que si la haces, tendrás recompensa. Yo sé que vas a padecer un poquito, pero después lo que vas a gozar, después de lo que vas a disfrutar por haber aguantado, por haber soportado la prueba, la tentación, la persecución. Amén. Es glorioso. ¿Cuánto lo ven? Entonces, obedezcamos. No importa lo que Dios nos pida hacer. Amén. No, jamás Dios no te va a decir, divórciate. Y viste a este hombre que te gusta, cásate con él. ¿Sí? O acuéstate con él. ¿No te gustó? ¿Sí? No es Dios, es decir, el diablo. Y algunos son obedientes más a la voz del enemigo que a la. Usted dice, quiero que seas obediente a mi voz porque yo jamás te voy a mandar a hacer eso. Siempre te va a mandar a hacer cosas buenas y atacar el mal. Nunca a que te revuelques en el mal. Amén. Y que quede eso bien claro. Amén. Que quede bien claro. Eso le llamo el domingo. Todo lo que hagamos, hagámoslo como de corazón para el Señor. Amén. Por eso si yo me caso de corazón para el Señor. Y si mi caso es para toda la vida. Dice por la dureza de su corazón porque Dios dio un mandamiento, el divorcio. Dios dio de divorcio por la dureza del corazón. No porque Dios quiera. Amén. Es por corazones duros. Bueno, divorcio, ¿quieres divorcio? Pero mi perfecta voluntad no es esa. ¿Quieres? Pero es que no quiero padecer más. Ah, bueno. Amén. Yo no puedo obligar a nadie tampoco. Ni me voy a poner a amargarme la vida porque obedeció o no obedeció. Pero tan bonito es que todos obedecieron. ¿Cuánto les gustaría obedecer de aquí en adelante? Diga, yo voy a obedecer de aquí en adelante a la verdad. Sí, si estabas obedeciendo, voy a seguir obedeciendo a la verdad. A veces cuesta un poquito, pero las bendiciones que vienen por obedecer son
a Dios. La recompensa no se compara con lo que se padeció. Hay veces que hay personas que dicen que como está haciendo algo loco es de Dios y resulta que no es de Dios. De verdad es una locura. Por eso nuevamente digo, va dirigidos bajo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ya teniendo claro todo esto, ¿cuántos quedó claro esto? Que vamos a obedecer a la verdad. Con mansedumbre y reverencia. Pero si no me acordó de otro versículo, 2 Corintios 10 del 3 al 5. Ustedes se lo saben, ¿cierto? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo nuestra obediencia es perfecta? Cuando queremos obedecer a la verdad. Así es así. Y si tú estás obedeciendo a la verdad, tu obediencia es perfecta y Dios te puede usar para corregir al que hace lo malo. Prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios siempre. Yo anhelo hacer la voluntad de Dios, no la mía. Yo ya no oro pidiendo hacer mi voluntad, yo oro que Él me revele su voluntad para yo hacerla. Porque Él conoce mis deseos más profundos. Entonces yo oro es, Señor, revélame tu voluntad porque yo quiero hacerla, la tuya. Sé que algunas veces me va a costar, pero quiero hacer la tuya. ¿Cierto? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Entonces vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad de aquí en adelante. Quiero obedecer a la verdad. A mí me han dicho muchas verdades, pero la verdad eres tú. Tú eres la verdad absoluta. A ti me acogeré y todo aquello que no va conforme a lo que tú dices, que no va conforme a tu palabra, no lo seguiré. Solo seguiré lo que vaya conforme a tu palabra, lo que vaya conforme al Señor Jesucristo. Porque soy obediente es solo a la verdad y nada más que la verdad. La idolatría es mentira, es engaño del diablo. Tengamos mucho cuidado. Por eso yo dije, yo prefiero obedecer a la verdad, así me persigan. Pero llega un momento en que serán avergonzados los que nos persiguieron. Llega un momento en que Dios mostrará la verdad. Amén. Y nos recompensará a los que nos mantuvimos en la verdad.